Nuestro planeta es el lugar donde habitan una gran variedad de seres vivos, cada uno con unas características diferentes que les permiten desarrollarse en ambientes muy dispares, y que si salen de sus límites y se adentran en otras zonas, pueden llegar a perecer si no se adaptan a las nuevas condiciones. A cada uno de estos sistemas formados tanto por los seres vivos que habitan en un lugar determinado como el propio espacio físico en el que viven se denominan ecosistemas, donde el prefijo eco, que significa casa, hace alusión a su relación con el lugar donde habitan los organismos. Así, la ciencia que los estudia se denomina ecología y se encarga de analizar, describir y conservar todos los ecosistemas diferentes de nuestro planeta, de forma que encajan como piezas de un puzzle gigante para formar la denominada ecosfera, o capa de la Tierra compuesta por los diferentes ecosistemas conocidos. Para comprender las partes que componen todos los ecosistemas, tomemos uno bastante cercano a nosotros, como es el caso de la pradera, caracterizada por unas condiciones ambientales, geológicas y biológicas únicas, y que la distinguen de otros ambientes donde habitan otros seres vivos. Igual que ocurre con cualquier ecosistema, este se puede descomponer en dos capas bien diferenciadas. Por un lado, si eliminamos todos los seres vivos que habitan en él, nos encontramos un espacio físico llamado hábitat, un término muy relacionado y que se suele emplear como sinónimo, constituido por unos materiales como las rocas, el aire y el agua, e inmerso en unas condiciones ambientales de luz, temperatura, humedad o viento. Esta parte del ecosistema recibe el nombre de biotopo, palabra compuesta por el prefijo bio, que significa vida, y el sufijo topo, que significa lugar. Por otro lado, si no nos fijamos en todo lo inorgánico del ecosistema, sino que estudiamos la biodiversidad que habita en él, podemos encontrar un conjunto concreto de seres vivos que interaccionan entre ellos según distintas relaciones bióticas y al que denominamos biocenosis, que no es más que la parte de la biosfera de nuestro planeta que vive y se relaciona en un entorno determinado. De este modo, la suma de biotopo y biocenosis es lo que se conoce como ecosistema, y en él influyen factores que no dependen de los seres vivos, y a los que se denominan en general factores abióticos, junto con otros que surgen por la presencia de los seres vivos en los ecosistemas, denominados factores bióticos. Como es evidente, los seres vivos que componen la biocenosis de un determinado ecosistema no se encuentran aislados unos de otros, sino que se relacionan y adquieren cada uno un papel diferente debido a la ocupación simultánea de zonas concretas denominadas nichos ecológicos. Cada una de estas formas concretas en las que se establecen interacciones entre los individuos de una o diferente especie pueden agruparse según la función vital de la que depende en tres grandes tipos. Aunque las relaciones sexuales involucradas en la reproducción de los seres sexuados son muy importantes, en este tema analizaremos más en profundidad los otros dos tipos: las relaciones tróficas encaminadas a la nutrición de los seres vivos de un ecosistema y las relaciones de convivencia si dependen de la forma en la que comparten un mismo espacio en el que relacionarse. En cuanto a las relaciones tróficas, los organismos pueden clasificarse dependiendo del papel o nicho ecológico que adquieren dentro del ecosistema. Así, encontramos los productores, seres vivos encargados de generar la materia orgánica que entra en el ecosistema gracias a que su metabolismo es autótrofo. Aquí encontramos básicamente las plantas y bacterias en medios terrestres y las algas y protozoos fotosintéticos en medios acuáticos. En segundo lugar tenemos los consumidores, organismos heterótrofos que necesitan alimentarse de la materia orgánica que generan los productores. Aquí se encuentran principalmente los animales, diferenciando según su alimentación en herbívoros, carnívoros y omnívoros, y ordenándolos según su aparición en primarios, secundarios y terciarios. Por último, las bacterias y hongos generalmente actúan dentro de las relaciones tróficas como descomponedores, ya que degradan la materia orgánica y la mineralizan, volviendo los nutrientes a la naturaleza para que los productores, en un nuevo ciclo de materia y energía, regeneren la materia orgánica. Una forma gráfica de representar estas cadenas tróficas entre los organismos presentes en un ecosistema es en forma de pirámide, donde la base está integrada por todos los organismos productores, sobre los que se asientan los consumidores, y en relación directa con estos dos, los descomponedores de ambos grupos tróficos. Por último, y en cuanto a las relaciones establecidas entre los individuos de la biocenosis particular de un ecosistema, por el hecho de compartir un mismo hábitat, estas pueden manifestarse entre individuos de la misma especie o intraespecíficas, o con individuos de especies diferentes y a las que se denominan interespecíficas.
Son estas últimas las que describiremos aquí. Comenzando por el mutualismo, se establece entre individuos en los que la unión favorece a ambos por igual. Así, un ejemplo muy común sería la asociación entre insectos o pájaros que se alimentan de las flores de ciertas plantas y a través de los cuales se produce la polinización vegetal. En segundo lugar, tenemos dos interacciones relacionadas con el hecho de que un organismo huésped habita una parte de algún otro ser vivo denominado hospedador, de forma que esta asociación puede perjudicar de algún modo al organismo que brinda cobijo, en cuyo caso se habla de parasitismo, y al huésped parásito, como ocurre con los piojos o garrapatas en los animales. Cuando esta misma asociación no presenta perjuicio para el hospedador, se habla de inquilinismo, y el huésped recibe el nombre de inquilino. Muy relacionado con este tipo de relación interespecífica se encuentra el comensalismo, asociación en la que un individuo conocido por el término de comensal se alimenta de los restos de otro, por lo que interacciona no por motivos de espacio, sino por alimento, de forma que cuando el alimento se encuentra vivo pasa a denominarse depredación, y a los dos seres vivos que interaccionan, depredador y presa respectivamente. Como resumen de este tema, debemos tener claro que todos los ecosistemas que podemos encontrar en la ecosfera de nuestro planeta pueden descomponerse en una parte inorgánica denominada biotopo y otra orgánica conocida como biocenosis. La primera comporta tanto el hábitat físico como la materia y las condiciones climatológicas, mientras que la segunda incluye a todos los seres vivos que se relacionan en el ecosistema con el fin de reproducirse sexualmente, alimentarse unos de otros o convivir en un mismo espacio físico. En este sentido, el papel o nicho ecológico que presentan cada individuo puede variar según su nutrición, en productores o autótrofos y consumidores o descomponedores heterótrofos, o mediante la convivencia intra o interespecífica, mediante el mutualismo, parasitismo, inquilinismo, comensalismo o depredación.